Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama El test de Lorenzo y el acto de Dante. Como calculo que en los 11 años que Lorenzo Córdoba ha estado al frente del órgano electoral llamado a veces IFE, otras INE, le hemos pagado solo en salarios unos 25 millones de pesos, no compré su libro. Pero sí leí con sorpresa el avance que la editorial lanzó a los medios de comunicación para promoverlo. Antes de compartirles mi desconcierto, empiezo por la portada misma del libro, que es una fotografía que reivindica como propia la marcha convocada por Claudio X González, aquella del INE no se toca, a la que, como recordarán, acudieron quienes aplauden el término pata rajada y que protestaron junto a Roberto Madrazo, Elba Ester Gordillo y Vicente Fox. Aquella marcha, como el libro de Lorenzo, se sostienen en mentiras. Así de simple. La marcha se convocó sobre la base de que el órgano electoral iba a desaparecer, cuando en realidad se le ampliaban sus facultades a las consultas populares, plebiscitos, referendos, iniciativas ciudadanas. El libro, sería un chascarrillo si no fuera firmado por el casi exconsejero presidente. Digo que me sorprendió porque en el avance para promoverlo, la editorial anexó un test que se llama ¿Cómo saber si mi presidente es populista? A continuación les leo las preguntas. En sus declaraciones públicas, ¿suele arremeter contra cualquier grupo que no piense como él? ¿Dice que no rinde cuentas porque él y su gobierno se autodenominan honestos? ¿Pretende que solo él habla a nombre del pueblo bueno y los demás representan a las élites corruptas y privilegiadas? ¿Dice que todo lo que está mal en el país se debe a lo que hicieron otros gobiernos sin asumir su responsabilidad respecto de los problemas de la gente, como inseguridad, pobreza, mal desempeño económico y las consecuencias de la pandemia del COVID? Si la mayoría de tus respuestas son A, muy probablemente tu presidente sea un populista. El populista, continúa el texto de Lorenzo Córdoba, suele ser un líder que llegó al poder gracias a las reglas del juego democrático, pero que una vez en el gobierno busca destruir la democracia y los contrapesos de poder. El populista, continúa el texto de Córdoba, cree que solo existe él y un pueblo virtuoso porque lo apoya y que todos los demás sobran o estorban. Los otros poderes, los medios de comunicación, los órganos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil, los opositores. El populista atenta contra los principios y las normas de la democracia. No quiere que haya pluralidad, no tolera la disidencia, no soporta que haya poderes que le digan, no señor, eso no se puede, eso es ilegal. No entiende que como gobernante debe sujetarse a las leyes y que éstas no son plastilina que moldee a su antojo. Hasta aquí el test del libro del consejero presidente electoral. Como se sabe, llamarle populista a alguien es una ofensa porque el término carece de una definición conceptual. Engloba desde los movimientos campesinos rusos y estadounidenses del siglo XIX, el peronismo argentino, el cardenismo mexicano, el New Deal de Roosevelt, hasta Donald Trump y Jair Bolsonaro, pero también al estado de bienestar, el sindicalismo y la democracia participativa. Es nada y es todo. Cuando el consejero Córdoba sostiene sin decirlo que López Obrador es populista, lo que hace es insultarlo con un mote indefinido. Es como si dijera que es histérico. Esa etiqueta que se usó contra las mujeres a inicios del siglo XX y que se definía como estado de intensa excitación nerviosa provocado por una circunstancia o situación anómala que hace que la persona que lo padece muestre sus actitudes afectivas llorando o gritando. Es decir, gritar cuando algo te es extraño, es decir, todo y nada, como el populismo. Pero acompáñenme al test del doctor Córdoba.
Es increíble que vea como destrucción de los contrapesos al presidente al que más iniciativas le ha rechazado el Congreso de la Unión y que convive en su presidencia con unos jueces que aceptan amparos en contra del interés nacional. No solo el legislativo y el judicial no son controlados por el presidente, sino que van permanentemente en su contra. Se le olvida al ciudadano consejero que la propia reforma constitucional en materia electoral, que sí le compete, fue rechazada por los diputados de la oposición, y así el INE mantuvo sus fideicomisos ilegales que atesoran 542 mil millones de pesos. Se le olvida también que es un amparo que le dio el Poder Judicial el que le permite ganar más que el presidente de la República. Se le olvida, en fin, que fueron los partidos de la moratoria legislativa los que le impidieron al país autodeterminarse en materia eléctrica y que por eso los ciudadanos los llamamos traidores, por ir en contra del interés general, nacional y en beneficio de las compañías extranjeras, como Iberdrola. El siguiente punto del consejero es meterse a la mente del presidente como si esto fuera posible y atribuirle el pensamiento de que él cree que solo existe el pueblo virtuoso que lo apoya. Se le olvida al consejero, y eso que su instituto contó los votos, que el presidente ganó la elección de 2018 con el oficial 53%, 30 millones de sufragios efectivos, que obtuvo el 90% para que continuara con su mandato, un ejercicio al que el INE se opuso instalando solo un tercio de las casillas, y que tiene una aprobación en la gestión de su gobierno de casi el 70%. El consejero electoral confunde aprobación con soledad. Quiere que no haya pluralidad y no tolera la disidencia, sentencia por último al consejero. De nuevo, ahí hay una enorme confusión entre replicar a las mentiras de los medios de comunicación y censurar la crítica. Para que haya censura, lo hemos dicho aquí, debe existir un aparato de coerción que elimine la crítica. No puede ser nomás hablada. Debe consistir en eliminar medios, conductores, confiscarles el papel en el que se imprimen, la frecuencia por la que transmiten, someterlos a sanciones económicas. Lo demás es la libertad de expresión que todos tenemos garantizada y que el presidente no pierde cuando es electo. Lo que sí es censura es lo que ha hecho el órgano electoral que todavía preside nuestro consejero. Las multas y requerimientos a 200 usuarios de redes sociales por promover la consulta del juicio a los expresidentes y la revocación de mandato. Una arbitrariedad que motivó que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos le hiciera un extrañamiento al INE, así como al tribunal. Ahí sí hubo coerción, no fue nada más una réplica en una conferencia de prensa. Las últimas 3 mentiras del libro en cuestión son que el presidente no rinde cuentas, que gobierna solo para sus votantes y que le echa la culpa de todos los regímenes de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, Salinas, es decir, al saqueo y corrupción neoliberales. Es fácil responder estas mentiras. La rendición de cuentas se hace cada mañana y en los informes a la nación. No han dejado de existir los organismos que auditan el gasto público, como la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción de la Autónoma Fiscalía General de la República. El que haya llegado a la presidencia de la República bajo el lema "por el bien de todos, primero los pobres", desarticula la mentira de que considera a los demás sectores como privilegiados o corruptos. Es una nueva confusión entre gobernar de acuerdo a los compromisos de campaña y señalar a los que se han enriquecido de manera ilegítima por sus relaciones con los servidores públicos o con los contratistas extranjeros, como es el caso de Odebrecht, cuyos recursos para el PRI de Peña Nieto le pasaron de noche al INE. Y por último, la referencia al pasado neoliberal es precisamente porque todo el arreglo institucional para delinquir debe ser desmontado. No es que, como quiere el autor, Salinas o Calderón ya se fueron,
sino que dejaron el salinismo y el calderonismo incrustado en reglamentos, disposiciones legales, burocracias enteras que siguen delinquiendo. Por lo menos habría que señalarlas. Asegura el test de Lorenzo que la inseguridad, la economía y el manejo de la pandemia estuvieron fatal. Es su opinión, pero ninguna de ellas se sostiene con los datos de la baja en la criminalidad, la inflación y el número de vacunas aplicadas. Permítame ahora irme del test de Lorenzo al acto de Dante. En simultáneo a la precampaña de Lorenzo se dio una reunión innecesaria el pasado 30 de enero en el World Trade Center de la Ciudad de México. Digo que era ocioso reunirse con los que ya están reunidos. Los exrectores priistas, José Narro Robles y Francisco Barnés de Castro, con los burócratas del Partido del Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y Patricia Mercado. Con un nuevo membrete que ya de por sí se repite en Va por México, Unidos y Sociedad Civil AC, la nota fue que se reuniría en él Cuauhtémoc Cárdenas y Francisco Labastida, es decir, dos antiguos adversarios. Después, ante la ola de críticas que le significó a Cuauhtémoc Cárdenas darle la mano a quien cometió un fraude con recursos de Pemex durante la campaña que los enfrentó en el año 2000, este no se presentó al acto. No llegó. Al día siguiente sacó un comunicado donde dice simplemente que siempre no. Pero traigo este innecesario acto a colación porque me parece que sustenta la misma selección de mentiras contra el régimen obradorista que el test de Lorenzo. Díganme si no. Le leo 2 párrafos de su carta de motivos para reunirse. Hoy vivimos en México un Estado omiso en el cumplimiento de sus obligaciones, que concentra el poder con autoritarismo y discrecionalidad, que se militariza, que destruye instituciones, con una democracia bajo acecho y con grandes ineficiencias. Se expone en el documento que circuló un día antes. Hoy falta gobernabilidad, siguen los rectores priistas y los funcionarios del partido de Dante Delgado. Tenemos un gobierno que no es responsable ni plural, que no ofrece certidumbre y sin autonomía ni independencia judicial total, y con un poder legislativo en gran parte sometido y abyecto. Las políticas de inversión y las cuentas públicas, así como los programas de gobierno, son un desastre. Otra vez este documento repite 2 mentiras. Una, que vivimos en el autoritarismo, al que le agregan el término militarización, y que la economía es un desastre. Cuando se dice militarización es igual que cuando se dice populismo o histeria, es todo y nada. Se protesta contra ella cuando la institución que forma parte del gobierno, Sedena y Guardia Nacional, actúan en labores de vigilancia en aduanas, fronteras, aeropuertos, transporte. Cuando se dice militarización no hay ninguna alternativa, porque ¿a poco usted pondría a los policías estatales o municipales a vigilar? La otra idea es que la economía es un desastre. Cuando el PIB creció este año, el año de la pospandemia, 3%. El peso es una de las monedas más fuertes en el mundo. El salario mínimo ha aumentado 30% en términos reales. Son datos de un órgano autónomo, el INEGI. Al final, tanto el test de Lorenzo como el acto de Dante señalan una vez más cuál será la táctica rumbo a la elección presidencial de 2024. Decir que luchan contra una dictadura sin dictador y que con ellos el desastre económico se podría componer. Quizás por eso su insistencia en que no hablemos de los gobiernos del pasado, como el de Salinas de Gortari, que acabó con la mitad de los gobernadores designados por su dedo presidencial, o Zedillo, que exterminó a la Suprema Corte de Justicia al cambiarla de un plumazo, o del FOAPROA, o de la militarización de García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón. Lo que podemos prever es que seguirán por ahí, inventando un país en el que nadie vive para evitar a toda costa autocriticarse, hacerse una valoración precisamente de la responsabilidad que tuvieron en el desastre que fue nuestro pasado más reciente. Muchas gracias por escuchar.